El día de hoy te traemos 15 fotos con un contexto terrorífico. En este video pasaremos por el caso de una persona que le robaron el cerebro y el corazón sin dejar rastros de herida, una mujer que terminó sin ojos y sin dientes por culpa de una negligencia, y hasta un policía que afirmó ser atacado por una bruja. El caso de Mike Mansolt. Su cuerpo fue encontrado sin órganos, pero no tenía rastros de heridas. ¿Cómo le pudieron sacar los órganos? Este es un caso que no ha podido ser resuelto hasta la fecha. Mike Mansolt fue un joven alemán de 17 años que falleció en Malta en julio de 2016 en circunstancias que, a fecha de abril de 2026, siguen siendo objeto de controversia y teorías de conspiración. Mike salió de su hotel en Sliema con una bicicleta alquilada para explorar las catacumbas de Rabat y los acantilados de Dingley. Su último mensaje fue a las 10:11 am, por lo que empezó la búsqueda de Mike tras su desaparición. Tras 8 días de búsqueda, su cadáver fue encontrado al pie de los acantilados de Dingley. Su bicicleta estaba unos metros más arriba, en un arbusto. Aunque se informó inicialmente de una caída de 30 metros, la autopsia posterior no encontró huesos rotos ni fracturas significativas. Su mochila, teléfono, cartera y cámara GoPro nunca fueron recuperados. Cuando el cuerpo llegó a Alemania, los médicos descubrieron que faltaban casi todos los órganos internos, incluyendo el cerebro, corazón y pulmones, y que no había sido embalsamado como afirmaron las autoridades maltesas. Concluyeron que Mike murió por causas naturales o un accidente tras una caída. Atribuyeron la falta de órganos a la descomposición por el calor o a la acción de roedores, aunque los médicos alemanes no encontraron marcas de mordidas. El padre de Mike, Bernd Mansolt, ha luchado durante años para reabrir el caso, rechazando la teoría del accidente. La fiscalía alemana ha señalado que no puede descartar la intervención de terceros. Tras años de presión legal mediante una orden europea de investigación, EIO, un juez maltés ordenó reabrir la investigación recientemente. Se ha reportado que un nuevo testigo se puso en contacto con el padre de Mike, aportando información sobre un posible incidente que sugiere que el joven no estaba solo el día de su muerte. A pesar de la reapertura, el caso permanece oficialmente como no resuelto en 2026. Leonardo Samaniego, el policía que fue atacado por una bruja. Leonardo Samaniego Gallegos es un exoficial de policía de Guadalupe, Nuevo León, que se volvió una figura mediática tras protagonizar uno de los casos paranormales más famosos de México, el ataque de la bruja de Monterrey. El suceso ocurrió alrededor de las 3:15 de la mañana mientras Samaniego, de entonces 21 años, patrullaba la colonia Valles de la Silla. Leonardo reportó que una figura vestida de negro descendió de un árbol y comenzó a flotar hacia su patrulla a gran velocidad. La describió como una mujer con túnica negra, piel morena y ojos completamente negros sin párpados. Según su testimonio, la entidad se lanzó contra el parabrisas e intentó meter la mano en la unidad. Samaniego puso reversa en pánico, chocó y terminó desmayado. Lo más inquietante es que al ser rescatado por sus compañeros, fue sometido a exámenes toxicológicos y psicológicos, los cuales resultaron negativos para sustancias o trastornos. A más de 20 años del suceso, el caso sigue siendo un referente del fenómeno paranormal en Nuevo León. En entrevistas recientes de 2023, Samaniego declaró que, aunque ya superó el trauma, todavía siente escalofríos al recordar esos ojos negros. El caso ha sido documentado por investigadores como Jaime Maussan, quien lo vinculó con el monstruo de Flatwoods, y ha aparecido en programas como Expedition X. El caso de Rhoda Derry, que por culpa de una negligencia terminó sin ojos y sin dientes. Rhoda Derry protagonizó uno de los casos más impactantes de maltrato y negligencia en la historia de la salud mental de Estados Unidos. Su vida es recordada como un símbolo de la crueldad de los antiguos asilos y del poder de la superstición. Rhoda nació en una familia de agricultores en Indiana y más tarde se mudó a Illinois. A los 16 años, se enamoró de un joven llamado Charles Penix. La madre de Charles se opuso ferozmente a la relación y amenazó a Rhoda con una maldición de brujería si no se alejaba de su hijo. Rhoda, profundamente afectada por la amenaza y la superstición de la época, sufrió un colapso nervioso severo. Comenzó a tener alucinaciones y a creer que un espíritu llamado Old Scratch la perseguía. Al ser considerada incurable por los hospitales de la época, su familia, incapaz de cuidarla, terminó entregándola al sistema estatal. Pasó más de 40 años en la Poorhouse, casa de pobres, del condado de Adams. Fue encerrada en una jaula de madera o caja, conocida como Utica Crib. Esta caja tenía hoyos debajo para que defecara, hoyos por los que después entraban ratas a su jaula. Debido a que no recibía atención, sus piernas se atrofiaron en posición fetal,
perdiendo la capacidad de caminar. En sus episodios de desesperación, Rhoda se arrancó los ojos y se golpeó el rostro hasta perder sus dientes frontales. También perdió la capacidad de hablar. En 1904, el Dr. George Seyer, un pionero en la reforma del cuidado mental, se enteró de su caso y ordenó su traslado al Hospital Estatal de Peoria en Bartonville. En sus últimos 2 años de vida, Rhoda recibió cuidados humanos por primera vez en décadas. Tuvo una cama propia, baños diarios y atención constante. Se dice que el Dr. Seyer fue la única persona a la que ella respondía con una sonrisa. Falleció de tuberculosis en octubre de 1906, un día antes de cumplir 72 años. Su tumba en el cementerio de Bartonville, marcada originalmente con el número 217, tiene ahora una placa que dice: «Construyeron este lugar de asilo para que ningún otro ser humano sufriera como tú». Marina Abramovic dejó que la gente hiciera lo que se les ocurriera con su cuerpo durante 6 horas. En 1974, Marina Abramovic realizó su performance más extrema y famosa, Rhythm Zero, Ritmo Cero. Esta pieza es considerada uno de los experimentos sociales y artísticos más perturbadores del siglo XX. Abramovic se colocó inmóvil en una sala durante 6 horas. Junto a ella había una mesa con 72 objetos que el público podía usar sobre su cuerpo como quisiera. Ella asumió total responsabilidad por lo que ocurriera. Había cosas placenteras, flores, miel, plumas, perfume y objetos peligrosos, cuchillos, tijeras, cadenas, latas e incluso una pistola cargada. La escalada de violencia. Al principio, el público fue amable, le dieron un beso, le pusieron una flor. En la tercera hora, la gente empezó a cortar su ropa con las tijeras. En la cuarta hora, comenzaron a cortarle la piel y a beber su sangre. El punto crítico llegó cuando un hombre le puso la pistola cargada en la sien y puso su dedo en el gatillo, lo que provocó una pelea entre los propios asistentes para detenerlo. Cuando el reloj marcó las 6 horas y Marina comenzó a moverse y caminar hacia el público como una persona, ya no como un objeto, la gente huyó despavorida. No podían mirar a los ojos y enfrentar la humanidad de la persona a la que acababan de torturar. Un experimento que muestra la maldad humana ante una persona vulnerable. ¿Qué habría pasado si el experimento hubiera durado más horas? ¿Hasta dónde habría llegado la maldad de estas personas? El caso de Susan Lund. Pensaron que había abandonado a sus hijos, pero se descubrió qué pasó después. Susan, de 25 años y madre de 3 hijos, desapareció la noche de Navidad de 1992 tras salir a pie de su casa en Gerie Court, cerca de Jack Miller Boulevard, para ir a una tienda de comestibles. En ese momento, estaba con un trimestre de un embarazo. Hacía poco que se había mudado a Clarksville desde Indiana porque su esposo, Paul Lund, era un soldado destinado en Fort Campbell. La familia no tenía auto ni teléfono en casa, por lo que Susan solía caminar para hacer recados. La policía de Clarksville abandonó la búsqueda activa después de solo 2 semanas, bajo la teoría de que Susan se había ido por voluntad propia basándose en supuestos avistamientos en Hopkinsville, Kentucky. Su familia siempre rechazó esta versión, asegurando que ella nunca abandonaría a sus hijos. Durante 29 años, sus hijos crecieron creyendo que habían sido abandonados. En marzo de 2022, gracias a pruebas avanzadas de ADN, se confirmó que unos restos hallados en Illinois en 1993, conocidos como Ina Jane Doe, pertenecían a Susan. Aunque Susan ha sido identificada, el asesinato sigue sin resolverse y su cuerpo completo nunca fue recuperado, solo se halló su cabeza. Las autoridades de Illinois, Jefferson County, y la policía de Clarksville mantienen el caso abierto como un homicidio activo. Existe una recompensa de $10,000 por información que conduzca al arresto y condena del responsable. Jamie Lee y el caníbal de Skara. Jamie Lee ha ganado notoriedad recientemente, 2025 a 2026, por hablar públicamente sobre su traumática infancia y la relación con su padre. Su padre Isaac Indrabad, nacido como Jimmy Isaacson, L. Christensen, en la ciudad de Skara. El caso conmocionó a Suecia porque Drabad decapitó a la víctima y consumió partes de su cuerpo antes de ser capturado. Jamie Lee, que tenía 9 años cuando ocurrió el asesinato, ha descrito su crianza como una película de terror. Afirma que su padre intentó vender su alma al diablo, la obligaba a ver películas de terror y realizaba rituales satánicos en casa. Publicó un libro titulado Skara Cannibalens Date, la hija del caníbal de Skara, detallando sus vivencias. A sus 23 a 24 años, se ha convertido en una voz activa sobre la superación del trauma,
buscando distanciarse de la oscuridad de su progenitor. Marle Hanson. Le deformaron el rostro y acabaron con su carrera de modelaje. Marle Hanson es un exmodelo estadounidense cuya carrera se vio truncada en 1986 tras un brutal ataque en la ciudad de Nueva York. Su historia es un ejemplo emblemático de supervivencia y de los fallos del sistema judicial frente a las víctimas de violencia. A los 24 años, Marle era una modelo en ascenso que se había mudado de Dallas a Manhattan. El 5 de junio de 1986, fue víctima de una emboscada orquestada por su casero, Steve Roth, tras una disputa por un depósito de alquiler de $850 y el rechazo de Marle a sus insinuaciones románticas. Roth contrató a dos hombres, Steven Bowman y Darren Norman, para atacarla fuera de un bar en Manhattan. Mientras Roth observaba, los hombres le cortaron el rostro con navajas de afeitar. Sufrió heridas profundas que requirieron más de 150 puntos de sutura y dejaron cicatrices permanentes, lo que puso fin a su carrera en el modelaje convencional. El caso de Marle se volvió famoso no solo por la crueldad del ataque, sino por el trato que recibió en el tribunal. El abogado defensor sometió a Marle a un interrogatorio agresivo y humillante, cuestionando su carácter y sugiriendo que ella provocaba a los hombres. En respuesta a las tácticas de la defensa, Marle decidió presentarse a las audiencias sin maquillaje, permitiendo que el jurado y el público vieran la realidad de sus cicatrices sin filtros. Roth y los dos atacantes fueron condenados a la pena máxima de entre 5 y 15 años de prisión. Tras el trauma, Marle transformó su experiencia en una plataforma de ayuda. Se convirtió en una activista por los derechos de las víctimas, luchando para reformar el sistema legal y evitar que otras sobrevivientes fueran humilladas en el estrado. El caso de Nicole Louise, una de las desapariciones infantiles más famosas y tristes de Canadá. Nicole Louise Morin. Desapareció el 30 de julio de 1985. Nicole Louise Morin, de 8 años, salió de su departamento en el piso 20 en Etobicoke, Toronto, para encontrarse con una amiga en el lobby e ir a nadar. Lo malo fue que nunca llegó al lobby. Desapareció en el trayecto de apenas unos minutos entre su puerta y el elevador. A pesar de ser la investigación de personas desaparecidas más grande en la historia de la policía de Toronto, el caso sigue sin resolverse después de 40 años. En julio de 2025, la policía anunció una recompensa de $50,000 por información que ayude a localizarla, y se han publicado imágenes de progresión de edad que muestran cómo se vería Nicole en sus 40 años. Melody Feliciano le ponía veneno en el café a su esposo para quedarse con su pensión. Melody Feliciano Johnson, una mujer que protagonizó un caso criminal viral recientemente. Melody Feliciano Johnson es una mujer de Tucson, Arizona, que fue sentenciada en mayo de 2024 tras admitir que intentó envenenar a su esposo, Robbie Johnson, un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Melody vertía cantidades pequeñas de cloro, lejía, en la cafetera de su esposo casi a diario. Su esposo notó un sabor extraño en el café mientras estaban destinados en Alemania en marzo de 2023. Utilizó tiras reactivas para piscinas para confirmar niveles altos de cloro, y al regresar a Arizona, instaló cámaras ocultas que la grabaron en el acto. Los investigadores creen que intentaba matarlo para cobrar los beneficios por fallecimiento de los militares antes de que se concretara su divorcio. Aunque inicialmente fue acusada de intento de asesinato, aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos menores y fue sentenciada a 3 años de libertad condicional. Ya había pasado casi un año en la cárcel esperando el juicio. Fritz Onka, el monstruo de St. Pauli. Fritz Onka, apodado el asesino o el monstruo de St. Pauli, fue un asesino en serie alemán que aterrorizó el barrio rojo de Hamburgo en la década de 1970. Frecuentaba el bar Zum Goldenen Handschuh, el guante dorado, donde buscaba a mujeres mayores y vulnerables del distrito de San Pauli. Las llevaba a su pequeño ático, las asesía de los casos, las descuartizaba. Entre 1970 y 1975, 4 mujeres. Ocultaba las partes de sus cuerpos en armarios o detrás de tabiques en su propio apartamento. Los vecinos del edificio se quejaron durante años de un olor insoportable a descomposición. Onka los engañaba afirmando que cocinaba comida fuerte o utilizando ambientadores de pino de forma excesiva. Su captura ocurrió de forma accidental. Mientras Onka estaba fuera, se produjo un incendio en el apartamento de un vecino. Al entrar los bomberos a su ático para evitar que el fuego se propagara, descubrieron los restos humanos descompuestos. Fue sentenciado a cadena perpetua en un hospital psiquiátrico en 1976. Fue liberado en 1993,
Pasó sus últimos años bajo el nombre falso de Peter Jensen en un hogar de ancianos y murió en 1998. El término el asesino principalmente al caso de José Jurado Montilla, también conocido como Dinamita Montilla, un asesino en serie español cuya historia incluso ha sido objeto de una docuserie de Netflix. En los años 80, fue condenado a 123 años de prisión por 4 asesinatos en la región de Málaga. Salió en libertad en 2013 tras 28 años de cárcel debido a la derogación de la doctrina Parot. Tras su liberación, adoptó el alias de Dinamita Montilla y se convirtió en un creador de contenido de viajes. Publicaba videos de sus recorridos por España, proyectando una imagen de viajero carismático. La policía lo vinculó con la desaparición y muerte de Esther Estepa, 42 años, ocurrida en agosto de 2023 en Gandía. Ella fue vista por última vez con él y compartieron fotos en redes días antes de su desaparición. Los restos de Esther fueron hallados en 2024. Fue arrestado nuevamente en mayo de 2024 tras ser vinculado por ADN al asesinato de un estudiante de 21 años en Málaga, ocurrido en 2022. A fecha de 9 de abril de 2026, José Jurado Montilla se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio por los asesinatos y Esther Estepa. Él ha negado los cargos a través de cartas desde la cárcel. Josef Fritzl encerró a su hija por 24 años. Josef Fritzl, nacido el 9 de abril de 1935, es un criminal austríaco conocido como el Monstruo de Amstetten. Fue condenado en 2009 por uno de los casos de abuso y secuestro más atroces de la historia moderna. Fritzl mantuvo cautiva a su hija, Elisabeth Fritzl, en un sótano insonorizado debajo de su casa en Amstetten durante 24 años. Durante su cautiverio, Elisabeth fue violada más de 3.000 veces y dio a luz a 7 hijos engendrados por su propio padre. 3 de los hijos vivieron en el sótano con Elisabeth sin ver la luz del sol. Otros 3 fueron criados por Fritzl y su esposa, a quien engañó diciendo que Elisabeth los había abandonado para unirse a una secta. Un 7º hijo murió poco después de nacer y Fritzl incineró su cuerpo. El caso salió a la luz en abril de 2008, cuando una de las hijas cautivas enfermó gravemente y tuvo que ser hospitalizada, lo que levantó sospechas en las autoridades. Fritzl, quien ahora tiene 91 años, cumplidos el 9 de abril de 2026, y ha cambiado su apellido legalmente, continúa cumpliendo su condena. El caso de Eitan y su madre, metió a su hijo en un costal. El nombre Eitan se ha vuelto viral recientemente debido al trágico caso de Eitan Daniel, un niño de 18 meses hasta el 26 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su madre, Vianey Esmeralda, confesó ante las autoridades ser la autora del crimen, asumiendo toda la responsabilidad para intentar deslindar a otros familiares. El cuerpo del menor fue hallado el 10 de marzo de 2026 dentro de un costal en un terreno baldío. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un traumatismo cráneoencefálico severo. Durante las audiencias, la madre relató que nunca amó al niño y que incluso intentó interrumpir el embarazo golpeándose el vientre. Se reveló que el pequeño vivía en condiciones de desnutrición y tortura, siendo amarrado en el baño como castigo. En redes sociales se viralizaron capturas de pantalla de mensajes supuestamente enviados por Vianey, donde expresaba abiertamente su rechazo al menor con frases como "me cae mal". El 24 de marzo de 2026, Vianey fue vinculada a proceso por homicidio agravado y enfrenta una posible condena de 50 años de prisión. Su esposo, Brian, también fue vinculado por omisión de cuidados. En abril de 2026, el DIF estatal procedió a registrar legalmente a los otros 2 hijos de Vianey, quienes no contaban con actas de nacimiento ni identidad jurídica hasta después de la tragedia. Este suceso ha generado una ola de indignación nacional en México, reabriendo debates sobre la salud mental materna, el maltrato infantil y la eficacia de los sistemas de protección al menor. Taxista crucificado. El caso de Munjeong en Corea del Sur. El 1 de mayo de 2011, el cuerpo de Kim Jun-bon, un taxista de 58 años, fue hallado crucificado en una cantera abandonada. El cuerpo presentaba heridas de clavos en manos y pies, una corona de espinas y una herida en el costado, replicando la crucifixión de Jesús. Aunque inicialmente se sospechó de un asesinato, las autoridades concluyeron que se trató de un planeado. Kim había diseñado un sistema de poleas y espejos para poder clavarse él mismo a la cruz. Al profundizar en el caso de Kim Jun-bon, el taxista de Munjeong, Corea del Sur, nos encontramos con uno de los analizados por la criminología moderna debido a su precisión casi quirúrgica. El cuerpo fue hallado en una cantera abandonada, vestido solo con ropa interior y una corona de espinas.
Estaba fijado a una cruz de madera con las manos y los pies clavados. Además, presentaba una herida punzante en el costado derecho, emulando la lanza de Longinos. ¿Cómo lo hizo solo? Aunque inicialmente la policía de Corea del Sur sospechó de un asesinato ritual o la ayuda de un tercero, la reconstrucción técnica demostró que fue un acto solitario. Kim, quien era un devoto religioso con conocimientos de carpintería, construyó la cruz y un sistema de espejos frente a ella para coordinar sus movimientos. Se fijó los pies y el torso a la cruz con cuerdas. Previamente, había hecho agujeros en sus manos con un taladro eléctrico. Deslizó sus manos ya perforadas sobre los clavos que había colocado estratégicamente en los brazos de la cruz. Finalmente, se dejó caer para que el peso de su cuerpo completara la escena, muriendo por asfixia y pérdida de sangre. Se descubrió que Kim estaba obsesionado con la pasión de Cristo. Había visitado iglesias preguntando detalles técnicos sobre la crucifixión. Había cancelado sus cuentas bancarias, vendido su taxi y había cortado comunicación con su familia semanas antes del suceso. La policía encontró un blog administrado por un expastor que contenía descripciones detalladas de crucifixiones, el cual Kim visitaba con frecuencia. El caso se cerró oficialmente como una de las teorías de conspiración que sugerían la participación de un culto. No se encontró evidencia de ADN ni huellas de otra persona en la remota cantera de Munjeong. El caso de Tatsuko Horikawa. Este es un caso real que se convirtió en una sensación mediática global y suele confundirse con una leyenda urbana por lo inverosímil de los hechos. En mayo de 2008, en la ciudad de Fukuoka, un hombre de 57 años comenzó a notar algo extraño. La comida de su refrigerador desaparecía misteriosamente a pesar de vivir solo y cerrar siempre con llave. Tras sospechar de un ladrón, instaló una cámara de seguridad que transmitía imágenes a su teléfono móvil. Un día, mientras estaba fuera, vio en la pantalla a una mujer desconocida caminando por su cocina. La policía registró la casa esperando encontrar a un intruso que había huido, pero las puertas y ventanas seguían cerradas. Al revisar minuciosamente los armarios, encontraron a Tatsuko Horikawa escondida en el estante superior de un armario empotrado. Tatsuko confesó que llevaba aproximadamente un año viviendo allí. Había logrado meter un colchón delgado y varias botellas de agua en el pequeño espacio. Solo salía para comer y bañarse cuando el dueño de la casa no estaba. Fue descrita como una mujer sin hogar que simplemente no tenía dónde vivir y aprovechó que la puerta de esa casa se quedó abierta en una ocasión. Les recomiendo cerrar la puerta antes de salir, o podrían tener a un roomie desconocido viviendo con ustedes por más de un año. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. En este video exploramos algunos de los contextos más aterradores de algunas imágenes. Si te gustó el video y quieres más videos como este, apóyame suscribiéndote y dándole like.